Bienvenidos. Este módulo está centrado en uno de los aspectos más importantes del proceso de donación, el abordaje familiar. Si bien este abordaje es transversal, la presentación se centrará en dos momentos relevantes: la comunicación de muerte y la comunicación de donación. Así como el soporte al donante es una actuación transversal a todo el proceso de donación, la comunicación tiene ese mismo carácter. Esto implica que todas las personas que están involucradas en el proceso deberán apoyar, orientar e implementar estrategias que impacten positivamente en la experiencia de las familias desde que ingresan al centro asistencial hasta la entrega del cuerpo del donante en anatomía patológica. De esta manera, tal como señala el esquema, la comunicación de muerte está a cargo del equipo tratante y la comunicación de donación es tarea de la coordinación local de procuramiento. A continuación, veremos algunas definiciones que corresponden a los principales conceptos involucrados en la comunicación de muerte y en la comunicación de donación. Lo importante de rescatar es que parten desde el concepto de humanización y por lo tanto desde un posicionamiento ético que permite construir prácticas orientadas a asegurar un trato digno en salud, específicamente en el contexto de donación de órganos y tejidos. La experiencia de pérdida por la muerte de un ser querido inicia el proceso de duelo en la familia, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad emocional en sus miembros. Es por esto que la necesidad de acompañamiento es mayor en estos momentos. La revisión en el Registro Nacional de No Donantes es tarea de la Coordinación Local de Procuramiento y la notificación que se debe hacer sobre un posible donante es independiente de su condición en dicho registro. La muerte debe estar declarada para dar inicio a la comunicación de donación. El fallecimiento debe haber sido informado previamente y oportunamente por el equipo tratante a los familiares. Este proceso puede componerse de una o más entrevistas y es responsabilidad de la Coordinación Local de Procuramiento, quien identificará el momento en que se realizará la comunicación de donación. Esto dependerá de la recuperación del control emocional de la familia posterior a la comunicación de muerte. No se recomienda plantear la donación prematuramente sin antes atender a las necesidades emocionales de la familia. Recordemos que la comunicación de donación suele ser un proceso de alta complejidad, dada la crisis emocional que se suscita en la familia a propósito de la pérdida. Por lo tanto, es un abordaje que considera a la familia como sujetos de cuidado. El acompañamiento familiar es un elemento esencial que facilita la comprensión de la muerte. La comunicación de donación se sitúa justo en el momento en que la familia acaba de sufrir la pérdida de un ser querido, cuando sus miembros padecen los primeros efectos emocionales. Hablar de donación y pedir solidaridad implica un esfuerzo intelectual que no es fácil en algunas familias. Antes de iniciar la comunicación de donación, la coordinación local de procuramiento debe asegurarse que la familia comprenda sin duda alguna que la muerte de su ser querido se ha certificado mediante pruebas rigurosas aceptadas por normas clínicas y legales y que por lo tanto la persona ya ha fallecido. Para quienes no comprenden el concepto
de muerte encefálica y piensan que este es un estado clínico o lo ven como una etapa previa a la muerte que llegará con la detención de los latidos cardíacos o que incluso esta muerte podría ser reversible, la idea de aceptar la voluntad de donar órganos de su ser querido resulta difícil. Para facilitar la comprensión de la muerte, es recomendable evitar el uso del apellido encefálica para nombrar la muerte, pues muchas veces dificulta el entendimiento de la familia, dejando la sensación de que es otro tipo de condición u otro tipo de muerte, siendo la muerte una sola. Además, se debe evitar suavizar el discurso respecto a la muerte y para eso el lenguaje debe ser claro. El paciente está muerto, ha fallecido, pues es un hecho irreversible y aunque doloroso, comunicarlo de manera clara facilita el proceso para la familia. Lo único necesario de suavizar, o más bien de adecuar, es el tono emocional propio de una noticia de este tipo, lo que no tiene que ver con el discurso, sino con la forma en que la información se comunica. Es muy importante considerar que una persona siempre recordará quién, en qué lugar, en qué momento y en qué forma se le comunicó una mala noticia. Es por ello que hay una serie de elementos que no debemos olvidar al informar el fallecimiento de un ser querido a una familia. La comunicación de muerte no se define únicamente como el acto en el que el médico dialoga con la familia sobre el fallecimiento del paciente, sino que es un proceso en el que todo el equipo está involucrado. La comunicación de muerte como acto es el momento en el que el médico tiene la responsabilidad de comunicar el fallecimiento, pero también es concebida como un proceso, pues ésta se compone de una serie de tareas de acompañamiento a las familias que empieza desde que ésta ingresa al centro asistencial en adelante. Para un abordaje humanizado en la comunicación de donación, es imprescindible que el equipo de salud pueda atender a las necesidades de las familias en cuanto a la dificultad que podrían presentar al tener que asimilar la muerte por criterio neurológico. Como es posible ver en las imágenes, el aspecto de un paciente previo a la certificación de la muerte por criterio neurológico y posterior a esta es el mismo. Expresiones como el cuerpo está igual que antes, el tórax se mueve, las alarmas suenan, movió una pierna o está calentito son expresiones de las observaciones más frecuentes que las familias presentan a los equipos y que les generan confusión. Ante estas inquietudes, es necesario que tanto los equipos tratantes como la coordinación local de procuramiento respondan a todas las dudas y señalamientos expresados por las familias, evitando explicaciones que generen confusión respecto a la condición de fallecido. En un proceso de procuramiento de órganos y tejidos, todo el equipo está involucrado. Por lo tanto, la comunicación debe considerarse como un proceso donde todos y todas participan desde sus roles y funciones. De esta manera, la comunicación de muerte debe ser un elemento en constante revisión por parte de los equipos y de la institución de salud. Asegurar un acompañamiento desde la mirada de la humanización en salud consiste en orientar todas las acciones al respecto de sus derechos, el bienestar y la dignidad como usuarios y usuarias, así como también de aquellos derechos
que los y las integrantes de las mismas instituciones de salud poseen al ser personas. Lo anterior permite la facilitación del proceso de donación, siendo parte de los cuidados del buen morir. La hospitalización constituye una experiencia para las familias que genera una serie de cambios en su vida cotidiana, por lo que establece la primera fuente de impacto en su duelo. No debemos olvidar que el único duelo que podemos manejar es el nuestro. Los duelos de otros se acompañan y es la otra persona quien lo maneja. Por eso, el rol del equipo de salud es clave en cuanto a la entrega de cuidados humanizados a la familia del donante. Es muy importante transmitir con claridad que la donación es parte de los cuidados del fin de la vida. También es clave que la familia perciba que se hicieron todos los esfuerzos posibles para que él o la paciente no falleciera, pero que ante el inevitable desenlace fatal, el equipo también ha hecho esfuerzos por el buen morir de su familiar, siendo la donación de órganos parte importante de aquello. Todos los procedimientos que constituyen la donación y el procuramiento son una forma de incorporar la voluntad de quien falleció en su proceso asistencial, en relación al destino que tendrán sus órganos, respetando el principio de autonomía. Donar es un derecho.